Universidad y Cannabis. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? El proyecto de extensión Universidad y Cannabis lleva algunos años construyendo y deconstruyendo ideas en torno a esta milenaria planta. Con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como punto de partida, sus integrantes llegan a la región, al infinito y más allá. Bueno, tal vez un poco más cerca. A este podcast llegan voces para contarte y contarnos a qué nos referimos cuando hablamos de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Regulación, activismo, medicina, derecho, investigación y extensión forman parte de este panorama. No es solo información, es una invitación a conocer otras realidades. Hablar sobre los límites legales del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis y sus proyecciones a futuros no se limita solamente a abordar la regulación nacional, sino que invita a discutir y repensar toda iniciativa enfocada a brindar un marco de cuidado y legitimidad. En la búsqueda de una mejor calidad de vida, sectores vinculados al universo jurídico, legislativo y judicial apuntan a la ampliación de derechos, pero sobre todo a no correr la vista de lo que ya es una realidad para las y los usuarios. En el episodio de hoy abordaremos los recursos que en los diversos niveles del Estado brindan un marco regulatorio para el acceso y el consumo. ¿Qué derechos tenemos como pacientes? ¿Cómo se puede avanzar en un acceso igualitario dentro de los límites de la ley? ¿Alcanza con esto? Nos responden el concejal olavarriense Germán Aramburu, el diputado provincial de Río Negro Nicolás Rochas y las abogadas Victoria Giro y Guillermina Zabalza. Desde su función legisladora, Nicolás Rochas impulsó varios proyectos para regular el uso de cannabis en Río Negro y acompañó a familias en la búsqueda de amparos para el acceso con fines medicinales a través de medidas cautelares. En consejos deliberantes de la provincia patagónica, promovió modelos de ordenanzas y su labor cobró especial relevancia cuando se aprobó el autocultivo en la ciudad de San Antonio Este, donde 60 familias tienen cultivos legales por primera vez en el país. Nosotros concebimos que el acceso al cannabis hoy es un derecho por la ley 27350, que la posibilidad de plantar para hacerme de ese derecho, hasta tanto el Estado no me garantice gratuitamente los aceites, los derivados, las sustancias que yo necesito, el derecho a plantar es mi derecho como ciudadano. Y lo que está faltando es la regulación, es decir, las normas administrativas, las normas de derecho administrativo que me hagan posible el ejercicio de lo que ya es mi derecho, que por supuesto de ninguna manera es ya un delito. Volvemos a esto, la 27350 dijo que plantar con fines medicinales es un fin legítimo. Al ser un fin legítimo no es delito, lo que va a estar faltando es el andamiaje administrativo, las normas de mero derecho administrativo que me indiquen a mí a dónde me tengo que inscribir, si tengo que pagar o no alguna matrícula o algún arancel o algo para esta autorización, qué autoridad va a ser la que ejerce el poder de policía en caso de que quieran verificar la cantidad de plantas que tengo, el tipo de cepa, las normas que en definitiva instrumentan en el caso concreto y de manera particularizada cada uno del ejercicio de ese derecho. La cuestión es que lo que no conseguimos provincialmente lo fuimos a buscar a los municipios y hubo uno en particular, San Antonio Este. No es casualidad, San Antonio Este es el lugar donde vive María Eugenia Sar, donde está el caso de este chico Joaquín, de este nene, donde todo un pueblo acompaña y un pueblo de, perdona si me equivoco, pero deben ser 25.000 habitantes y hoy tiene más de 60 autorizaciones de cultivo de cannabis. Más de 130 pacientes que en el hospital público tienen prescripción médica de cannabis. Y esto se hizo en un pueblo chiquitito, con los recursos de un pueblo de esas dimensiones. ¿Y qué es lo que se hizo? Y se aprobó una ordenanza donde el municipio toma para sí estas facultades, las regula y le da a los vecinos la posibilidad de acceder a un derecho que nosotros entendemos que lo tiene y lo regula.
los municipios recurren a las estrategias que el contexto les permite. En el caso de Olavarría, ciudad bonaerense donde nació el proyecto Universidad y Cannabis, se aprobó a nivel legislativo la creación de una mesa interdisciplinaria para discutir y accionar sobre el tema, con la participación de referentes sociales, institucionales y del sector científico. Germán Aramburu es concejal de Olavarría y fue el principal impulsor de este proyecto de ordenanza que busca un abordaje integral del uso medicinal del cannabis. ¿De qué manera se pueden articular este tipo de iniciativas con los marcos legales existentes? Es lo que nos cuenta a continuación. Si bien desde lo que es municipal no podemos legislar a nivel nacional, sin duda poniendo el tema sobre la mesa y poniéndolo como agenda pública, también es un factor de presión tanto a la fuerza de seguridad en cuanto a los controles, en cuanto a los allanamientos y esas cuestiones, como a los procesos judiciales también, que muchas veces son injustos y la sociedad termina en las situaciones, o una persona termina en una situación realmente muy engorrosa, muy estigmatizante. Una mesa interdisciplinaria, como se llama, con carácter permanente, donde va a haber citados actores de distintos espacios, espacios de la sociedad, de la medicina privada y pública, desde la fuerza de seguridad, desde el Poder Judicial, de la Asociación de Abogados y desde también, por supuesto, de la ciencia, como es todo lo que es la universidad, y también desde de los espacios de las organizaciones sociales que están en el tema, que también tienen que trabajar. Y aparte, uno de los objetivos de la ordenanza también habla no solo de escuchar y elaborar proyectos y dictámenes y trabajar el tema canábico sobre los que estamos en pro, que vamos a buscar los argumentos para justificar lo que estamos haciendo, sino también invitar a alguna voz disidente, así que el realidad está abierto para que se siente cualquiera que tenga cierta legitimación a charlar y observar sus razones y sus fundamentos. La mesa, cuando la organizamos, está conformada por el presidente del Consejo Deliberante, él la preside, o quien él designe, y después representantes de todos los distintos espacios políticos, y bueno, del INTA, de la Universidad, del CONICET, del Poder Judicial, del Poder de Seguridad, todo eso. Pero más allá de eso, la idea de que sea el presidente del Consejo Deliberante es porque no es en una persona, sino que cambia la composición legislativa y habla otro y esa mesa estará y el presidente nuevo del Consejo Deliberante tendrá que tomarlo y tendrá que le dará su impronta para un lado o para otro, pero la mesa tiene que seguir vigente y tiene que seguir caminando. Entonces, como va a tener participantes, ya te digo, de los distintos espacios disciplinarios que trabajan en el tema, la parte política que en la presida pasa a ser una cuestión más que nada coordinadora, porque la mesa no va a cambiar. Si vamos por este lado, no es que yo termine mi mandato y termine la presidenta su mandato y viene otro y cambia, porque va a haber otros actores que van a hacer que la mesa viva esa idea, ¿no? La mesa tenga cierta autonomía más allá de la composición política. Además de trabajar puntualmente sobre acciones locales, esta iniciativa busca plantar el tema. Esto es un medio para llevar el tema a la agenda pública y a la agenda política. Básicamente arranca así, y esto arranca así, cuando hay una necesidad, hay un derecho, coincido absolutamente en esa máxima, en una gran líder que tuvimos, y creo que en este caso se da con mucha claridad, porque la verdad es que, por otro lado, que quienes necesitan el cannabis, el aceite de cannabis con fines terapéuticos, lo están usando. Y eso genera una serie de incertidumbre, porque como vos sabés, hay es muy confusa la legislación. Te diría que la legislación es muy pobre, creo que hay que derogar la ley, creo que es la 23737, que es la que penaliza precisamente el cannabis, porque va en contra del artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos privados de los hombres, son reservados a ellos, a Dios y toda esa cuestión. Así que la legislación es inconstitucional. Pero como la ley existe, también suele pasar, y hay muchos ejemplos de gente que queda presa, queda metida en un proceso penal por una cuestión
que lo dice la ley. Y después, seguramente, si tenés posibilidad de un buen abogado, un buen defensor, o no, pero igual, seguramente después salís, no vas a tener penalizaciones, nada, pero la verdad que pasás un momento muy, muy angustiante. Hay mucha gente que ha estado presa y está algunas presas por esa situación. Para eso también tenemos que cambiar la ley, porque viste que las leyes, la ley esta que penaliza es una ley de 30 años. Y a su vez ya tiene la visión de que el usuario es un delincuente. Y en realidad, en todo caso, podría ser un enfermo. Sí, es adicto, pero mucha gente que usa por cuestiones de enfermedad, que no es adicta, o por desconocimiento, que tampoco es adicta. Entonces, en todo caso, podría ser, para dar una connotación negativa, una adicción. Bueno, de ninguna manera puede ser un delito. Y eso precisamente se contradice con lo que dice la Constitución. Esto arranca como la planta misma de cannabis, ¿viste? De abajo hacia arriba, empieza así, y a poquito se irá poniendo en vigencia, digamos. Vamos a ver. Pero me parece que es un camino que no tiene vuelta. El tema de la prohibición o esta incertidumbre frente a la legislación y la necesidad de cultivar la planta, porque si vas a usar cannabis necesitas sembrarla, porque no tiene sentido permitir el uso del cannabis y no permitir la siembra. Entonces lo que tiene que ver con el cultivo también están en una situación de inseguridad total, sujetos a la estigmatización por parte de los vecinos, si ven que hay una persona que está cultivando alguna planta o que se producen allanamientos. Solemos ver primeras planas en los portales de algún allanamiento por 4 o 5 plantas en un barrio. Bueno, esas cuestiones me parece que también hay que trabajarlas a nivel periodístico también, porque también tiene que haber responsabilidad por parte de quienes comunican, qué comunican y de qué manera, porque todos tienen sus consecuencias. Bueno, es medio ambicioso, es un gran árbol medio desordenado que hay que tratar de ordenar las ramas, las hojas, y acomodarlo un poquito para que tenga. Así que también tiene que ver con una cuestión de justicia social, ¿no? Sabemos que atrás de todo esto están las grandes, la industria farmacéutica, entonces, como eso excede un poco lo que es la barriga, pero no tenemos que dejar que se apoderen de una cuestión que puede ser nuestra, puede ser lucrativa, puede ser una alternativa para la Argentina y hablar para nuestra región, que no pase que se lo lleve a alguna empresa multinacional que sabemos que son de muy difícil competencia. Entonces me parece que también en eso hay que estar preparados, hay que legislar con seriedad pensando en la soberanía nacional, ¿no? Victoria Giro y Guillermina Zabalza son abogadas y docentes de la Facultad de Derecho de la UNICEN. Su participación en Universidad y Cannabis aportó muchísima claridad respecto a los derechos de los y las pacientes en relación al consumo, pero también a trabajar en una mirada amplia, estrechamente relacionada a la construcción jurídica del bienestar integral. En relación al uso entonces medicinal del cannabis, consideramos que es indispensable la presencia del Estado, garantizando tanto la accesibilidad al aceite como la calidad del mismo, a fin de garantizar el derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud. Por ello, creemos que el Estado debe ser un Estado presente, tutelando de manera efectiva el derecho humano de la salud, tutelando la accesibilidad a un aceite de calidad y consideramos que no debemos pensar en un Estado prohibicionista o que se plantee barreras respecto del uso medicinal de cannabis. La necesidad que tenemos es de cambiar la mirada, de mirar por nuevos lentes la realidad y tutelar justamente el derecho al acceso del derecho humano de la salud. En este sentido, la Ley de Derechos del Paciente brinda un marco interesante de interpretación, aunque resulta insuficiente. La Ley de Derechos del Paciente brinda un marco general. Creemos que la Ley de Derechos del Paciente en realidad no comporta un límite, sino una herramienta a través de la cual fundamentar la necesidad
de acceso al cannabis medicinal. Por lo que la realidad actual nos interpela a dar respuestas jurídicas acordes a las necesidades de accesibilidad al uso terapéutico del cannabis, pero reafirmando que esta ley es, a nuestro criterio, una herramienta propiciatoria precisamente de la posibilidad de reconocer su uso terapéutico. Muchas veces, o sea, de alguna manera todos somos vulnerables, ¿no? Porque es de alguna manera el hecho de ser persona y saber de nuestra finitud, la posibilidad de enfermarnos y demás, nos habla de la vulnerabilidad, pero a veces estos contextos de vulnerabilidad se agudizan en el medio. Entonces, cuando uno piensa en estos contextos de vulnerabilidad, si yo, según la situación en la que me encuentro, el marcado quizá atravesando una determinada enfermedad, un determinado dolor, el uso terapéutico del cannabis es el remedio, ¿sí?, que dé respuesta a esta dolencia, el hecho de que yo no tenga una accesibilidad clara o no pueda proceder a un autocultivo y que ese cultivo sea testeado, sea controlado qué es lo que tiene y demás para poder dar una respuesta a mi salud, evidentemente el Estado agudiza de alguna manera mi contexto de vulnerabilidad, ¿se comprende? Y no se da una respuesta cabal a esa accesibilidad. Por eso yo puedo decir, sí, yo titularizo este derecho, ahora después tengo que pensar qué política pública se piensa, se gestiona, se realiza, para que esta titularidad que yo tengo se vea plasmada en la realidad. Y no existe un divorcio entre la norma y la realidad. A fines de cuenta, para Schiro y Zabalza, siempre se debe ir hacia el mayor bienestar. Debe ser objeto de políticas progresivas, o sea, el nivel de salud siempre se debe tender a un nivel cada vez más alto de salud posible y no tener medidas regresivas so pena de, por ejemplo, no sé, un recorte presupuestario en materia de salud. Eso incumpliría el Estado con la obligación internacionalmente asumida, que es de poner cada vez más recursos y medios para hacer posible ese disfrute al nivel más alto de salud posible como derecho humano. Las estrategias para hacer frente a la falta de acceso son tan diversas y amplias como el propio territorio nacional. En referencia al caso de San Antonio Este, el diputado Rochas expone un trasfondo que es común denominador de todas las experiencias. En términos políticos, lo que hace es blanquear una realidad que ya existe. Esos 60 cultivos que hoy, 40, 50, 60 cultivos por una localidad pequeña, hoy van y se inscriben, son cultivos que ya existían desde antes. O sea, la gente no es que se puso a plantar porque ahora está la ordenanza. La gente venía plantando de años atrás. Lo que ahora tiene es la posibilidad de decir no soy un delincuente. Nadie nunca puede decir que la clandestinidad, la prohibición puede estar dándole mejores resultados al Estado. Pero nadie lo puede decir, no es solamente una presunción, sino que las estadísticas arrojan resultados más que evidentes sobre cómo nos fue como sociedad en tantos años de prohibicionismo. Y cuánto hemos gastado, cuánta plata hemos gastado como Estado en la pseudo persecución del narcotráfico. Lo digo también con tristeza, porque creo que todo esto a lo que nos lleva es que hoy estamos transitando un debate social que como sociedad ya lo hemos superado. Y me hace difícil encontrar un vecino y mucho más un político que pueda darme siquiera un argumento que siga habilitando el prohibicionismo. Entonces este debate que ya fue superado por la sociedad, lo que evidencia es una enorme deuda de la política y de los estamentos políticos, una enorme deuda de las instituciones de la democracia para con nuestra gente, para con nuestra sociedad, para con nuestro pueblo. Y bueno, en eso estamos. Hoy por hoy, en las vísperas de una regulación, una nueva regulación de la Ley 27350, tener la habilitación para decir no soy un delincuente es devolverle la dignidad a tanta gente que no es delincuente y que como sociedad los hemos estigmatizado junto con las plantas. Eso es en gran medida el tremendo avance que se ha logrado en materia de adquirir derechos, de ampliar estos derechos y lo que hace a esta temática en particular. Esa fue una enorme enseñanza que yo no hubiese podido tenerla ni adquirirla
en los libros, eso lo obtenés en el contacto concreto con la gente y en ir llevando estos casos. Ahora, ¿de qué sirven los amparos? Los amparos sirven para abrir las brechas y romper las brechas en el derecho, de hacer ruido a través de la justicia diciendo esta norma está mal, esta ley es inconstitucional, esta norma quedó anacrónica, estos valores ya no son los que rigen a nuestra sociedad. Sirve para eso, para llamar la atención, para hacer ruido, pero no resuelven las cosas, porque irrumpe en el derecho generando estas grietas que nos hacen reflexionar a todos, pero no son la solución. La solución, en definitiva, en un Estado democrático, en un Estado de derecho, viene a través de la regulación, viene a través de la ley, viene a través de tornar legal lo que hasta hoy es clandestino. Insisto, creo que algo tenemos que haber aprendido de tantos años de prohibicionismo y de tanto daño generado a la prohibición. Si salimos del prohibicionismo para solamente garantizar el monopolio de la planta a través de licitaciones del Estado, creo que habremos aprendido poco. No digo que no habremos aprendido nada, pero habremos aprendido muy poco. Creo que una cosa no quita la otra, que se tienen que garantizar, que se tiene que dar la posibilidad de que venga la industria, invierta, genere puestos de trabajo, todo eso bárbaro, fenómeno. Yo no soy ni inversionista ni industrial, pero lo que sí soy es una persona que quiere que los derechos se consoliden y que los derechos se consoliden en cabeza de las personas, no de las empresas. Hasta acá llegamos en este episodio de Universidad y Cannabis, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Un podcast del proyecto de extensión UNICEN dirigido por el Dr. Gastón Barreto. Si querés contactarte, podés escribirnos a universidadycannabis@gmail.com o buscarnos en redes sociales como Universidad y Cannabis. No te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos de cómo la medicina tradicional debió revisar sus fundamentos para acompañar desde diferentes aspectos a los y las consumidoras de cannabis.